Hay personas que al aparecer en público siempre lucen una sonrisa radiante. Los reflectores las iluminan y todo parece perfecto. Ana Patricia Gámez fue una de esas caras. Hermosa, famosa, exitosa. Esta era la imagen que muchos admiraban al hablar de su trayectoria, desde una joven que emergía de los concursos de belleza hasta convertirse en un rostro familiar en la televisión latinoamericana. Desde el momento en que fue coronada Nuestra Belleza Latina 2010, la vida de Ana Patricia pareció abrirle una puerta enorme, una puerta a la fama, las oportunidades, el dinero y la admiración de millones de espectadores. Pero, como vemos a menudo, lo más deslumbrante frente a la cámara no es necesariamente lo más tranquilo tras las puertas cerradas. Detrás de la imagen de una mujer que siempre viste impecablemente, siempre sabe sonreír, siempre luce fuerte, hay etapas que no todos comprenden del todo. Están las presiones de la fama, están los trastornos del matrimonio, hay tristezas de las que no se habla fácilmente cuando ocurren. Solo cuando las cosas han ido demasiado lejos, el público comienza a reconstruirlas. Y quizás lo que hace que la historia de Ana Patricia sea tan cautivadora no sea solo su fama, sino porque nos recuerda que a veces la persona más feliz es la que más lucha por no desmoronarse. Nacida en Navojoa, Sonora, México, Ana Patricia no saltó a la fama de la noche a la mañana. Antes de convertirse en un nombre ampliamente conocido, era una joven con un gran sueño. El sueño de salir de los límites familiares de su ciudad natal para encontrar su lugar en el competitivo mundo del entretenimiento. Ese viaje no fue fácil, porque detrás de cada corona siempre está la presión de ser perfecta. Detrás de cada aplauso hubo momentos de inseguridad. Ana Patricia es recordada a menudo por su impactante belleza y su seguridad, pero pocos se dan cuenta de que esta seguridad puede haberse forjado a partir de innumerables experiencias de superación personal. Al ingresar a la industria del entretenimiento latinoamericano, donde la apariencia, la fama y la vida personal son constantemente escrutadas, Ana Patricia tuvo que aprender a madurar rápidamente. Necesitaba no solo belleza, sino también fuerza de carácter, no solo brillar, sino también perdurar. Y entonces el gran título de 2010 lo cambió todo. Tras esa victoria, Ana Patricia dejó de ser una simple joven sonorense. Se convirtió en un rostro codiciado, apareciendo en televisión y aprovechando oportunidades con las que miles de otras chicas solo sueñan. A partir de entonces, su imagen se asoció gradualmente con el éxito, la elegancia y una vida aparentemente envidiable. El público vio a una Ana Patricia más bella, más famosa y más plena. Pero quizás fue a partir de ahí que su vida comenzó un camino diferente, un camino donde los reflectores no fueron suficientes para ocultar las grietas en su corazón, porque el éxito no siempre llega solo, trae presión, trae expectativas y a veces trae pérdidas silenciosas. Más tarde, cuando se mencionaba a Ana Patricia, ya no solo se hablaba de glamour, empezaban a hablar de su vida privada, de los cambios en su matrimonio, de su silencio, de los breves pero significativos mensajes que compartía tras sus turbulencias personales. Su anuncio público de separación tras muchos años de matrimonio sorprendió a muchos, pues antes de eso, la imagen de su familia ante el público había sido tan hermosa y cálida. Y es aquí donde comienza la verdadera historia. ¿Qué sucedía tras la imagen de esa mujer que siempre sonreía? ¿Cuáles eran las penas que el público no veía? ¿Y por qué una vida que una vez fue admirada por muchos reveló gradualmente silencios tan desgarradores? En la siguiente sección regresaremos a los primeros años de Ana Patricia, donde todo comenzó, donde se formaron sus primeros sueños y quizás donde se sembraron las semillas de un ser interior fuerte, pero uno más herido de lo que uno podría imaginar. Si solo hubieras visto a Ana Patricia durante sus años de glamour en televisión, muchos pensarían que su vida fue fácil desde el principio, pero en realidad, detrás de una mujer que siempre aparece impecablemente vestida y con una sonrisa radiante, se esconde un largo camino construido a base de disciplina, ambición e innumerables superaciones. Ana Patricia Gámez nació en Navojoa, Sonora, México, un lugar no tan bullicioso como los grandes centros de entretenimiento, un lugar donde no se puede alcanzar fácilmente la fama,
Por lo tanto, su infancia no estuvo ligada a escenarios deslumbrantes ni a las luces de las cámaras, sino a la vida cotidiana, a su familia, a las normas tradicionales y a la sensación de que, si quería cambiar su destino, tendría que esforzarse mucho más que otros. Algo que se nota fácilmente en quienes alcanzan el éxito precoz es que a menudo poseen una madurez que va más allá de su edad. Y Ana Patricia parece no ser la excepción. No solo posee una apariencia impactante, sino que también demostró rápidamente la fuerza de carácter de una chica que entiende que la belleza por sí sola no es suficiente. En un entorno de feroz competencia tuvo que aprender a hablar con cautivador, a comportarse con destreza, a mantener su imagen y, lo más importante, a no dejarse eclipsar por miles de rostros. Pero antes de convertirse en un nombre conocido por millones, Ana Patricia también era una joven con inquietudes muy reales. Ansiedad por el futuro, ansiedad por si sus sueños eran demasiado ambiciosos, ansiedad por abandonar su zona de confort para adentrarse en un mundo completamente nuevo, donde cada mirada podía ser tanto de admiración como de juicio. Fue su juventud en Sonora la que formó la base tan especial de su personalidad. Tiene la dulzura de una chica mexicana tradicional, pero también la resiliencia de alguien que no quiere vivir una vida demasiado tranquila. Quizás desde muy joven, Ana Patricia comprendió que si permanecía estancada, sería para siempre solo un nombre pequeño en una ciudad pequeña, y así comenzó a buscar oportunidades más grandes. Nadie sube a un gran escenario sin haberse sentido inseguro frente al espejo. Nadie tiene verdadera confianza sin haber dudado de sí mismo muchas veces. Para Ana Patricia ese viaje no fue la excepción. Los concursos de belleza no solo exigen belleza, exigen resiliencia mental, presencia, habilidades de comunicación y un espíritu de acero para soportar comparaciones, presión y posibles juicios severos. Y fueron esos primeros años los que moldearon a Ana Patricia en la mujer que el público vio más tarde, gentil pero no débil, femenina pero no frágil, siempre sonriente, pero con una fuerza interior que había aprendido a soportar mucho. Quizás fue a partir de ese momento que un gran sueño comenzó a formarse en ella. Un sueño no solo de ser reconocida por su belleza, sino también por su propio valor. No quería ser solo un rostro fugaz en los concursos de belleza. Quería llegar más lejos, quería ser recordada, quería demostrar que la chica de Navojoa podía alcanzar lugares que antes parecían tan lejanos. Y entonces llegó ese momento. Una gran puerta comenzó a abrirse cuando Ana Patricia decidió entrar en el mundo de los concursos de belleza, una fuerza poderosa dentro de la comunidad latinoamericana. No fue solo una oportunidad que le cambió la vida, sino también la mayor prueba de todo lo que había acumulado durante su infancia, su familia y años de silenciosa preparación. Y entonces, tras años de alimentar su sueño en silencio, Ana Patricia finalmente cruzó la puerta que podría cambiar su vida por completo. Estos ya no eran los vagos pensamientos de una joven sonorense. Fue el momento en que decidió entrar a un gran escenario donde la belleza por sí sola no bastaba, donde cada mirada, cada respuesta, cada gesto podía determinar si avanzarías o serías olvidada al instante. Al participar en Nuestra Belleza Latina, Ana Patricia no solo aportó su impactante belleza, aportó ambición, coraje y la convicción de que debía aprovechar esta oportunidad a toda costa, porque entendía muy bien que las grandes oportunidades no se presentan a menudo en la vida. Y para alguien que viene de un lugar ajeno a la industria del entretenimiento, cada paso adelante es el resultado de muchos sacrificios. Cualquiera que haya seguido este tipo de competencias lo sabe. Tras el deslumbrante escenario se esconde una atmósfera de tensión sofocante. Cada concursante es hermosa, cada una tiene su propia historia, todas quieren destacar. Por lo tanto, para ser verdaderamente recordada, Ana Patricia tuvo que hacer más que simplemente lucir hermosa. Necesitaba mostrarle al público su carisma, necesitaba mostrarle a los jueces su potencial. Y lo más importante, necesitaba demostrar que no era solo una belleza pasajera. Y Ana Patricia lo logró. A medida que su nombre ganaba más atención en cada ronda de la competencia, el público comenzó a reconocer su encanto único. Nada llamativo, nada ostentoso, pero suficiente para cautivar.
Ana Patricia poseía el encanto de una mujer que sabía controlar sus emociones, sabiendo cuándo ser amable y cuándo ser fuerte. No intentó ser una copia de nadie, subió al escenario siendo ella misma, y quizás eso fue lo que la hizo diferente. Entonces llegó el momento más importante. Cuando Ana Patricia ganó fue más que un simple título. Ese fue el hito que la catapultó a la fama pública. En poco tiempo pasó de ser un talento prometedor a un nuevo ícono de la belleza latina en la televisión. Lo que una vez fue solo una esperanza, se había convertido en realidad. La puerta que se había esforzado por abrir con toda su determinación, finalmente se abrió de par en par, pero a partir de ese momento comenzó otra presión, porque la victoria es hermosa al principio, pero mantener la gloria después de la victoria es mucho más difícil. La gente empezó a esperar más de Ana Patricia. Ya no era solo una concursante, ahora tenía que convertirse en una figura pública, tenía que ser siempre hermosa, tenía que aparecer siempre en el momento oportuno, tenía que mantener su imagen, tenía que responder con habilidad, tenía que adaptarse a la creciente atención. Y en el mundo del espectáculo, lo más aterrador no es que aún no seas famosa, sino que seas famosa pero no sepas cómo mantenerte firme. Ana Patricia entró en una nueva etapa de su vida con todo lo que una joven puede poseer: pasión, sueños, confianza y un toque de vulnerabilidad que no todos reconocían. Empezó a aparecer con más frecuencia, a ser más comentada, a convertirse en un rostro familiar para el público. Su imagen se asoció con resplandor, éxito y un futuro aparentemente brillante. Visto desde fuera, este fue el capítulo más hermoso de la historia de Ana Patricia. Una mujer hermosa, una gran victoria. Una carrera en ascenso, una imagen casi perfecta. Pero a veces es precisamente en estos momentos tan hermosos que uno empieza a perder la paz interior sin darse cuenta. Porque a partir de ese momento, Ana Patricia ya no podía vivir solo para sí misma. Cada pequeño cambio en su vida, cada relación, cada decisión personal, podía convertirse en tema de conversación. El glamour trae oportunidades, es cierto, pero también le quitó mucho: privacidad, espontaneidad y a veces incluso el derecho a ser vulnerable como todos los demás. Para Ana Patricia, la fama no solo le abrió nuevos caminos, la obligó a crecer más rápido, a ser más fuerte y a aprender a sonreír incluso cuando se sentía deprimida. A partir de entonces, su vida dejó de ser un simple viaje para alcanzar sus sueños, para convertirse en un viaje para mantener su verdadero yo en un mundo que constantemente exigía la perfección. Y entonces, a medida que su carrera se estabilizaba, otro capítulo comenzó a desarrollarse en la vida de Ana Patricia: el capítulo del amor, el matrimonio, la familia, algo que todos asumirían que sería el remanso de paz. Pero fue allí donde comenzaron a formarse las grietas silenciosas. Tras alcanzar la fama, Ana Patricia entró en una etapa que muchos consideraron la más hermosa de su vida. No se trataba solo de su carrera, no se trataba solo de ser el centro de atención, sino también del amor, el matrimonio, una vida familiar aparentemente plena. Fue entonces cuando la imagen de Ana Patricia ante el público se volvió mucho más cercana. Ya no era solo una reina de belleza que salía de un concurso de belleza, ni un rostro radiante de televisión frente a la cámara. Empezó a ser vista como una mujer de familia, más amable, más madura y aparentemente habiendo encontrado la paz tras las presiones del mundo del espectáculo. Cuando una mujer famosa se casa, el público suele verlo todo a través de una lente muy hermosa. Una foto familiar feliz, un momento dulce con su esposo, una sonrisa con sus hijos. Eso es suficiente para que la gente crea que la vida es plena. Y Ana Patricia fue vista alguna vez a través de esa misma lente. Lucía tan refinada como antes, pero ahora con la gracia añadida de una mujer que construye una familia. La gente veía una versión diferente de ella, más suave, más cálida, menos aguda. De ícono de belleza, Ana Patricia se convirtió gradualmente en un modelo a seguir que muchas mujeres admiraban: exitosa, centrada en la familia y manteniendo una hermosa imagen pública. Viéndola desde fuera, es difícil imaginar los momentos de tranquilidad detrás de esa imagen, porque el matrimonio, por muy hermoso que pueda parecerles a otros, sigue siendo la historia de dos personas muy reales. Y cuando dos personas viven juntas durante años, lo que enfrentan no es solo amor, también es presión, responsabilidad,
y pequeños conflictos que gradualmente se acumulan en una gran distancia. Es entonces cuando una persona tiene que compartir su vida por el trabajo, por el público, por la familia, hasta el punto en que ya no hay suficiente espacio para escucharse a sí misma. Para Ana Patricia, la vida familiar fue quizás el lugar donde anhelaba descansar después del torbellino de su carrera. Un lugar donde no necesitaba actuar, un lugar donde no necesitaba ser perfecta, un lugar donde simplemente podía ser ella misma. Pero, irónicamente, a veces el lugar donde la gente busca más paz es el lugar más propenso a herir sus corazones. En los primeros años de su matrimonio, la imagen de su familia era admirada por muchos. Todo parecía hermoso, muy armonioso. Exactamente lo que el público esperaba de una estrella femenina en la cima de su carrera y vida personal. Una mujer exitosa, casada, con hijos, con un futuro estable. Al verla, todos pensaban, finalmente lo tenía todo. Pero tenerlo todo en la superficie no significa que no falte nada en el interior. Algunos matrimonios no se rompen por un evento importante. Se desgastan gradualmente por pequeñas cosas. Momentos en los que ya no hablan con sinceridad. Momentos en los que el silencio dura más que antes. Momentos en los que sonríen delante de los demás, pero cuando están solas no saben por dónde empezar la conversación. Para las celebridades esa presión es aún mayor, porque no solo tienen que mantener su matrimonio, sino también, inconscientemente, la imagen que el público está acostumbrado a ver. Hay penas que no se pueden expresar de inmediato. Hay grietas que no se pueden revelar pronto. Hay heridas que deben soportarse en silencio simplemente porque la gente teme que un día, cuando la verdad salga a la luz, la gente los mire de otra manera. Y quizás Ana Patricia estuvo alguna vez en esa situación. Seguía luciendo hermosa. Seguía tranquila. Seguía manteniendo el porte de una mujer que sabe controlarlo todo. Pero con el paso del tiempo el público comenzó a percibir que algo estaba cambiando. No de forma estridente, no de forma explosiva, ningún acontecimiento importante que causara una conmoción inmediata. Solo la sensación de que, detrás de esas hermosas imágenes, parecía haber surgido una neblina, una distancia difícil de definir, un silencio más largo de lo habitual. Y era ese silencio lo que preocupaba a la gente. Porque a veces lo más aterrador en una relación no son las discusiones, sino el punto en que las dos personas ya no tienen la fuerza para discutir. Cada persona empieza a guardarse sus sentimientos, cada persona empieza a vivir junta más por responsabilidad que en armonía. Y cuando esto continúa, la imagen de la familia, por muy hermosa que parezca a los ojos de otros, se vuelve cada vez más frágil. Ana Patricia tuvo en su día todo lo que la gente admira fácilmente, pero es precisamente por eso que los cambios posteriores en su matrimonio sorprendieron tanto a muchos, porque nadie habría imaginado que una mujer que siempre parecía fuerte, que siempre sabía mantener la compostura y la gracia en público, también tuvo periodos en su vida en los que tuvo que lidiar con innumerables emociones contradictorias como cualquier otra persona. Quizás en ese momento Ana Patricia empezó a comprender una triste verdad, que hay cosas que por mucho que intentes aferrarte, simplemente no puedes retener para siempre. Entonces, lo que muchos no querían creer, finalmente sucedió. Tras las hermosas imágenes, las sonrisas familiares y la calma en público, la vida matrimonial de Ana Patricia fue revelando lagunas que ya no podían ocultarse. No a través de un gran escándalo, sino a través de un cambio silencioso y lento, suficiente para que la gente sintiera que las cosas habían cambiado. Algunas relaciones no se rompen de la noche a la mañana, se quiebran por pequeños silencios, por malentendidos, por intentos de aferrarse, pero cuanto más intentas aferrarte, más agotada te sientes. Para Ana Patricia quizás ese fue el período más difícil, porque no solo era una esposa que atravesaba un torbellino emocional, sino también una figura pública. Tuvo que mantener la calma, mantener su imagen, mantener su fuerza, incluso cuando probablemente estaba muy cansada por dentro. Y luego, a medida que la verdad se revelaba gradualmente, muchos se dieron cuenta de que la vida aparentemente perfecta, en realidad, había estado llena de una inmensa presión. Cuanto más fuerte es una mujer, a veces más oculta su tristeza. Lo que conmovió al público no fueron solo los cambios en su matrimonio, sino cómo Ana Patricia tuvo que afrontarlos en silencio. Nada melodramático, nada exagerado, simplemente
la dolorosa aceptación de alguien que entiende que, una vez que las cosas cambian, el amor por sí solo no basta para devolverlas a su estado anterior. Ese fue el momento en que su vida dejó de ser la imagen perfecta que muchos habían admirado, y se convirtió en una historia muy real, muy triste y angustiosa. En algún momento, lo más desgarrador es dejar de intentar aferrarse, sino aprender a aceptar que las cosas realmente han cambiado. Para Ana Patricia, ese evento no fue solo un cambio en su vida personal, fue como el momento en que alguien que caminaba con paso firme tuvo que detenerse de repente para enfrentarse a una verdad que quizás ella misma había querido evitar. Porque con algunas crisis, mientras aún se está en ese estado, la gente siempre espera que si se esfuerza un poco más, si aguanta un poco más, todo volverá a estar bien. Pero la vida no siempre sale como queremos. Cuando las brechas en su matrimonio ya no pudieron llenarse, Ana Patricia se vio obligada a emprender un camino muy difícil, aceptar el cambio, aceptar la pérdida y aceptar que la imagen de una familia que una vez inspiró a tantos ya no está intacta como antes. Es un dolor muy silencioso. No fuerte, pero pesado, no explosivo, pero lo suficientemente poderoso como para romper el corazón de una mujer hasta la médula. Lo que hace que muchos la simpaticen aún más es cómo Ana Patricia mantiene la compostura. No convierte su tristeza en una exhibición pública, no le da demasiadas vueltas. Simplemente camina a través de la tormenta en silencio con una calma exterior que todos comprenden. Para lograr esa calma debió haber llorado mucho en privado. Y quizás es en esta etapa que Ana Patricia ya no es solo un icono de belleza o un rostro televisivo. Se convierte en la imagen de una mujer que una vez tuvo glamour, un hogar amoroso y todo lo que todos sueñan. Pero aún así, tuvo que experimentar la tristeza como todos los demás. Eso es lo que hace que su historia conmueva a los espectadores, porque detrás de la fama, ella sigue siendo solo una mujer con un corazón que conoce el dolor. Después de un evento importante, lo más difícil no es llorar, sino despertar a la mañana siguiente y seguir viviendo como si todo estuviera bien. Ana Patricia parece haber vivido esa etapa de esa manera. No mostraba muchas lágrimas en público. Optaba por el silencio con más frecuencia, manteniendo su compostura habitual. Pero todos comprendían que detrás de esa calma exterior se escondía un viaje agotador. Un viaje de recuperar los fragmentos de emoción, recordándose a sí misma que debía ser fuerte, seguir adelante, aunque su corazón no estuviera curado. Algunos dolores no deprimen de inmediato. Silenciosamente nos roban la inocencia, nos roban la sensación de seguridad y hacen que, después de un evento importante, una persona ya no sea la misma que era antes. Para Ana Patricia, levantarse no significa olvidarlo todo. Levantarse significa aceptar esa herida y seguir viviendo. Significa seguir apareciendo, seguir trabajando, seguir sonriendo, pero por dentro las cosas son diferentes, más maduras, más tranquilas y quizás incluso más solitarias. Eso es lo que resuena en muchos, porque después de todo, no se presenta como una ganadora en su historia de vida, sino como una mujer que ha superado una pérdida y tuvo que aprender a salvarse. Exteriormente, Ana Patricia puede seguir siendo hermosa, fuerte y un rostro familiar para el público, pero solo quienes han experimentado un desamor entienden que a veces simplemente mantener una sonrisa es un gran esfuerzo. Y a partir de ahí, su vida comienza un nuevo capítulo. Ya no es el capítulo de un sueño brillante, ya no es el capítulo de una foto familiar perfecta, sino el capítulo de crecimiento después del trauma, más tranquilo, más triste, pero mucho más real. Tras un desamor, la gente no suele cambiar al instante. Todo sucede muy despacio, muy silenciosamente, hasta el punto de que a veces los demás no lo notan. Y quizá Ana Patricia también haya cambiado así. Sigue apareciendo en público, mantiene su porte refinado, sigue sonriendo como la gente está acostumbrada a verla. Pero con el paso del tiempo, mucha gente percibe algo cada vez más. Esa sonrisa sigue siendo hermosa, sigue siendo dulce, pero ya no tan despreocupada como antes. Es como la sonrisa de alguien que ha comprendido demasiado sobre la pérdida. Alguien que aún elige vivir con bondad, que aún elige seguir adelante. Pero en sus ojos hay un silencio añadido que solo quienes han experimentado el dolor
pueden percibir. Es un cambio difícil de definir. No es dramático, no es melodramático. Es solo que desde la tragedia, Ana Patricia parece vivir con más calma sus emociones. Ya no da la impresión de estar en la flor de la vida, sino de una mujer que ha superado tormentas y aprendido a proteger su corazón. Quizás lo más doloroso no sea cuando todo se derrumba, sino el tiempo que sigue, cuando uno tiene que acostumbrarse a una nueva versión de sí mismo, una versión más sobria, más fuerte, pero que ya no cree ingenuamente que todo lo bello durará para siempre. Ana Patricia parece entenderlo muy bien. Por eso, cada vez que aparece, la gente ya no solo ve su belleza exterior, empiezan a ver la profundidad de una mujer herida, y a veces esa misma calma evoca más lástima que lágrimas, porque todos lo saben, no todos los que callan están bien. Algunos callan simplemente porque están demasiado cansados para explicar su tristeza. Por lo tanto, la historia de Ana Patricia conmueve a mucha gente no solo por su fama, porque en su imagen se ve una parte muy real de la vida, cosas que una vez creímos que durarían. Finalmente, se desvanecen. Los sueños que creíamos que se harían realidad, al final dejan un vacío. Y lo más triste es que, a veces, la persona más fuerte es la que tiene que aprender a sanar sola durante más tiempo. Al repasar la trayectoria de Ana Patricia, lo más conmovedor quizás no sea un solo momento, sino el marcado contraste entre lo que el público vio y lo que probablemente soportó en silencio. La gente vio a una mujer hermosa, vieron fama, vieron éxito, vieron una familia que una vez fue admirable, pero detrás de todo eso se escondía un camino nada fácil, un camino que, cuanto más se profundiza, más se comprende que ser el centro de atención nunca garantiza la felicidad, que una persona puede lucir radiante ante millones de espectadores, pero al regresar a su vida privada, aún enfrenta vacíos, decepciones y heridas muy reales. La historia de Ana Patricia resuena profundamente en muchos por esta misma razón, porque nos recuerda que no debemos apresurarnos a creer en la perfección de la vida. Detrás de una hermosa sonrisa puede haber innumerables momentos intentando no llorar. Detrás de la compostura puede haber noches de insomnio, y detrás de la imagen de fuerza que la gente ve puede haber un corazón que ha sido herido más de lo que nadie imagina. Lo precioso de Ana Patricia no es solo lo radiante que fue en su momento, sino que después de todo decidió seguir adelante. Mantuvo su dignidad, mantuvo su dulzura, no permitió que la tristeza la convirtiera en una persona amargada. Eso es lo que hace memorable a una mujer, no solo por su belleza, sino por cómo superó las tormentas de su vida. Y quizás, después de todo lo sucedido, Ana Patricia ya no es solo un nombre famoso. Se ha convertido en símbolo de una verdad muy triste pero muy real. La vida no siempre nos da un final de ensueño. Hay personas que parecen haberlo logrado todo y al final tienen que aprender a vivir con la pérdida. Hay historias que parecen perfectas, pero que al final dejan más arrepentimientos de los que uno podría esperar. Pero quizás, desde esas heridas, Ana Patricia está escribiendo otro capítulo de su vida. Un capítulo que quizás no sea tan brillante como antes, pero más profundo, más auténtico y más fuerte. Porque a veces, lo más bonito de una persona no es que nunca haya sufrido un desamor, sino que tras un desamor no se ha perdido a sí misma. Y quizás eso es lo que hace que la historia de Ana Patricia perdure en la audiencia durante tanto tiempo. Si has visto esta historia hasta el final, probablemente sientas que, tras el glamour, Ana Patricia sigue siendo un ser humano con penas y heridas muy reales y un camino que no todos tienen la fuerza para recorrer. Si te identificas con ella, dale a me gusta para animarla. Comparte este video para que más personas vean que detrás de las sonrisas de las celebridades se esconde un corazón que conoce el dolor. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias, donde no solo hablamos de fama, sino que también escuchamos juntos los aspectos ocultos, las pérdidas y las verdades que te harán reflexionar mucho después de que termine el video.